Bien, vamos a continuar con el Sermón del Monte, que estamos ya finalizando. Y en la mañana de hoy vamos a ver una sección que trata con los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Y cómo los podemos identificar? Es básicamente lo que el Señor nos dice en el texto de esta mañana. Y la advertencia del Señor acerca de los falsos profetas está justo después de que Él nos ha explicado lo que es la puerta ancha o la puerta amplia y lo que es la puerta angosta, y lo que es el camino ancho y lo que es el camino angosto. Y podemos ver que el hecho de que el maestro sea verdadero o falso tiene una directa relación con la puerta y con el camino. Es decir, si la enseñanza es verdadera, si la enseñanza proviene del Señor, si la enseñanza nos conduce por el camino angosto, entonces entraremos por el camino angosto. Pero si la enseñanza nos conduce por el camino ancho, si la enseñanza nos desvía del Señor, entonces podemos ser desviados, andar en el camino ancho. Hay una relación directa. Es lo que nos está mostrando Jesús en el orden del texto, entre la puerta que tomamos y a quienes escuchamos. Quienes escuchamos directamente nos guiarán por una dirección o por la otra. Eso es lo que el Señor nos está mostrando en el texto de hoy. Y el texto nos está mostrando algo que está implícito, pero es importante destacarlo. El Señor nos está mandando a cuidarnos de los falsos profetas. Nos está diciendo implícitamente que hay verdaderos, o que hay verdaderos maestros que el Señor iba a levantar. El Señor implícitamente está diciéndonos aquí que Él iba a levantar maestros que vendrían después de Él para predicarle al pueblo. Así que encontramos aquí dos tipos de maestros, verdaderos, falsos. El Señor nos va a decir quiénes son y cómo identificarlos. Nuestro sermón se va a titular El peligro de los falsos maestros y va a tener 2 puntos. 1, la identidad de los falsos maestros, y 2, las evidencias de los falsos maestros. Entonces, vamos a ver la identidad en primer lugar. Dice el verso 15: cuídense de los falsos maestros, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiero en primer lugar definir lo que significa la palabra profeta aquí y en la Escritura. Porque normalmente hoy en día pensamos en profeta solo en la persona que predice algo futuro. Pero en la Escritura los profetas tenían 2 funciones. Ellos tenían que proclamar la palabra de Dios, y si Dios les daba visión tenían que predecir. Entonces Jesús tiene en mente realmente la palabra profeta en un sentido amplio, no en un sentido limitado. Él tiene realmente en mente aquí aquellos que van a hablar o que dicen que van a venir a hablar de parte de Dios. Aquí tiene en mente todos los maestros que se iban a levantar de ahí en adelante en la iglesia a decir que venían de parte de Dios. Es lo que tiene en mente Jesús acá. Y Jesús nos está diciendo entonces que van a haber verdaderos y que van a haber falsos. Y los falsos profetas y los verdaderos han existido siempre. Los hubo en el Antiguo Testamento, los hubo en los tiempos de Jesús. Podríamos decir que muchos de los fariseos, de los saduceos y de los escribas clasificaban como falsos maestros, y lo seguirá viendo hasta que Él regrese. De hecho, al final del texto es muy claro que seguirán existiendo hasta que Él regrese. Cuando dice, no todo el que me dice
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, hasta el día que el Señor regrese, seguirán existiendo verdaderos y falsos maestros. Hasta el día de su venida. Ahora, ¿cómo nos presenta Jesús a los falsos maestros? Él los presenta como lobos que se visten de ovejas. Él los presenta como lobos que se visten de ovejas. Es decir, hay una intención de ocultarse, de esconderse, pero son lobos rapaces. Y la imagen es bastante impactante, porque un lobo y una oveja, por diseño divino, son muy diferentes. En pelaje, en instinto, en la forma de los dientes, un lobo y una oveja no se parecen. Pero ante todo, los lobos son los enemigos de las ovejas. Yo creo que más de uno puede acordarse aquí de cuentos que uno leía de niño o que le contaban de niños del lobo y las ovejas. Son los archienemigos por excelencia en la naturaleza. Con una característica: el lobo es astuto, es sagaz, sabe cómo cazar las ovejas. Las ovejas son indefensas ante los lobos. Son dos archienemigos en dos condiciones muy diferentes. Y la única manera en la que una oveja se salva de un lobo es si un buen pastor la cuida. De hecho, Jesús en Juan 10 es muy claro en eso. En que había pastores asalariados en Israel que cuando venía el lobo corrían y dejaban a las ovejas solas para que el lobo se las comiera, y que el buen pastor realmente cuidaba a las ovejas aún guardándolas del lobo, y que él como buen pastor moriría por las ovejas. Así que las ovejas, a menos que no las cuide el buen pastor, están indefensas. Así que el Señor nos está advirtiendo: van a estar los lobos, pero los lobos van a estar disfrazados. Y nos está advirtiendo para que no nos tome por sorpresa. Miren, esta metáfora del lobo y de las ovejas se conoce desde el Antiguo Testamento. Ezequiel hablaba de los líderes de Israel como lobos que desgarran la presa, que derraman sangre y destruyen vidas por ganancias injustas. En Ezequiel 22:27. En la primera lectura vimos que se iban a levantar profetas de en medio de Israel para engañar. Y que incluso muchas de las cosas que iban a decir se iban a cumplir. Y que se iban a levantar para engañar. Pero para desviar al pueblo. Y miren, en los tiempos de Jeremías, los falsos profetas decían paz, paz, cuando no había paz. Los falsos profetas decían, no, Babilonia no se los va a llevar cautivos. Eso es mentira. Hay paz. Y fueron tan lejos que uno de esos falsos profetas agredió a Jeremías físicamente, desmintiéndolo. Así que falsos profetas habrán. Y el apóstol Pablo tuvo que advertir a la iglesia de Éfeso acerca de que dentro de la iglesia de Éfeso se iban a levantar falsos profetas. En Hechos 20, versos 29 al 31, dice, lo leo para ustedes: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Es decir, Pablo está diciendo, de entre ustedes, iglesia de Éfeso, se van a levantar falsos maestros.
¿Y cuál era el remedio que decía Pablo? Recuerden que por 3 años les enseñé. El remedio era: recuerden lo que yo les enseñé. Jesús fue claro: habrán falsos maestros. No podemos asumir que todos los que dicen ser del Señor lo son. Los falsos maestros, los falsos predicadores intentarán infiltrarse en las iglesias, y si no se infiltran a la primera, intentarán hacerlo de nuevo, porque así será en este tiempo hasta la venida de Cristo. Tenemos que estar preparados. Aquí nos vemos que venimos 10, 15, hoy menos. De aquí podría surgir uno, perfectamente. Y el Señor nos dio la misma advertencia: estemos preparados. ¿Cómo debemos prepararnos? Orando porque nuestros ancianos y pastores no caigan en herejía. Tenemos que orar por eso, porque no se arrastren a la herejía y porque no dejen entrar un hereje. Ahora, acá también, aquí pues yo soy el que enseño escuela dominical y en el servicio el sermón, pero en la iglesia americana hay maestros que dan clase en la escuela dominical. Hay que orar también porque esos maestros no se desvíen, porque de entre esos maestros también se pueden desviar. Hay que orar porque no se desvíen quienes enseñan. Y en los tiempos de hoy, el problema no solo está adentro, está afuera. Porque con la abundancia de las redes sociales, ya cualquiera pone una cámara, se levanta y comienza a decir un montón de cosas. Y a hacer seguidores. Y como hacer seguidores da dinero. No sé si lo sabían. Monetiza. Entonces, es mejor negocio, perdonen que lo diga de esta manera, es mejor negocio que rentar un local, montar una iglesia, luchar por conseguir las almas, porque el Señor rescate. Es mucho más fácil poner una cámara y empezar a hablar y que llegue el dinero. No pago local, no tengo que salir de la casa. Perdone, pero que lo diga así tan crudo, pero es que eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en el cristianismo. ¿Y qué es lo peor? Que esos maestros no se responsabilizan de las ovejas, de las personas que los escuchan. No se responsabilizan. No te conocen. No saben cuáles son tus luchas. No oran por ti. Y sin ningún descaro van enseñando mentiras. Los tiempos de hoy son más peligrosos que los de antes. Son más peligrosos que los de antes. El peligro es real. Y recuerden, el problema aquí es que el lobo se disfraza de oveja. El falso profeta sabe cómo disfrazarse. Ese es el problema que nos está mostrando el Señor. El falso profeta no muestra la piel de falso profeta. El lobo no está mostrando la piel del lobo. Ellos se ocultan. Hermanos, el Señor no nos está advirtiendo aquí de sectas como los mormones o los testigos de Jehová, que nosotros ya sabemos que son sectas, ya sabemos qué es lo que está mal en lo que ellos creen. No nos está hablando de otras religiones tampoco. Él nos está hablando de lo que pasa en la iglesia cristiana. De esos es de lo que nos está hablando. Él nos está hablando aquí de pastores, profesores de seminario, evangelistas, influencers, músicos de corte protestante evangélico. De eso es lo que nos está hablando este texto. ¿Saben usar el lenguaje evangélico? ¿Saben cómo comportarse evangélicamente? Pero traen veneno doctrinal en la enseñanza. La enseñanza está contaminada. Usted dirá, pero es un poquito. Yo le hago una pregunta. Si usted toma un vaso de agua
y a ese vaso de agua usted le echa una gota de veneno, ¿usted se lo toma? No, ¿verdad? Porque esa gota de veneno es suficiente para matarlo a usted. Eso es lo que pasa con los falsos maestros. Y el texto dice, son lobos rapaces. Buscan devorar. Buscan devorar. Ellos destruyen todo lo que puedan si no son detectados. Si no se les detecta a tiempo, destruyen todo lo que puedan. Este tipo de maestros no entran como herejes a las iglesias. Ténganlo claro, ellos no entran con un suéter que diga soy hereje. No se presentan así. Ellos se ocultan como uno más. Ese es el gran problema. Se presentan como apóstoles de Cristo, como diría el apóstol Pablo, pero realmente son mensajeros de Satanás. El Señor nos dice, estemos en guardia. Hay que estar en guardia. Ustedes dirán, ¿qué tantos falsos profetas hay por allí? Hay muchísimo. Hay muchísimo. Y aquí no estamos hablando de diferencias entre denominaciones cristianas. Acá estamos hablando de personas que predican herejías. Herejías. Y no les importa. Y son tan descarados como los falsos profetas del tiempo de Jeremías. Jeremías predicando la verdad, ellos predicando la mentira, y abofetearon a Jeremías. Así. Así. El pasaje que íbamos a leer hoy en Segunda de Crónicas, cientos de profetas alrededor del rey Acab. Rey, sube contra Ramot de Galaad porque vas a vencer. Un solo profeta, Micaías, fiel al Señor. Llamen a Micaías a ver qué dice. Acab era como un poco masoquista. Llega Micaías. Micaías, ¿voy a ganar o no voy a ganar? Micaías, en un tono sarcástico, le dice, rey, sube que vas a ganar. Era claro que él está diciendo al rey lo que quiere escuchar. No, dime realmente qué fue lo que el Señor te dijo. Micaías le dijo, yo veo a Israel disperso en el desierto como oveja sin pastor. ¿Y qué sucedió? Metió a Micaías en la cárcel. Y dijo, si yo no gano la guerra, él tiene que morir en la cárcel. Y efectivamente no ganó la guerra. Efectivamente fueron derrotados. Y el verdadero profeta tuvo que morir por decir la verdad. Hoy diríamos, no vemos cosas así. Pero, aunque no vemos cosas que lleven necesariamente a la muerte, vemos el mismo nivel de descaro y de maldad en el engaño. Pero hay buenas noticias, porque el Señor no solo nos ha prometido que hay falsos profetas. El Señor también nos ha dicho que habrán verdaderos maestros fieles. Como dice en Efesios 4, versos 11 al 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras la iglesia tenga necesidad de madurar, y eso será así hasta el día que el Señor regrese, siempre estaremos en necesidad de madurar. El Señor ha prometido que Él dará maestros fieles a su iglesia. Así que, dos tipos de maestros. Unos verdaderos que guiarán por la senda angosta, otros falsos que desviarán hacia la senda ancha. ¿Cómo identificar a los falsos maestros? Es lo que dice Jesús en los siguientes versículos. Y dicen los versículos 16 al 20.
Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. 2 veces dice, por sus frutos los conocerán. Al principio y al final. Así que, definitivamente el Señor Jesús nos está diciendo que el fruto de un falso profeta es clave de un profeta, de un maestro, es clave para entender si es verdadero o es falso. Y cuando él dice conocer, él utiliza la forma más fuerte posible para hablar de ese conocimiento. Es como si estuviese diciendo, lo conocerán de forma segura. En pocas palabras, Jesús está diciendo, si ustedes examinan el fruto, no hay forma de equivocarse. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Cuáles son esos frutos? El pasaje no es explícito, pero viendo el Sermón del Monte y viendo el resto de la palabra de Dios, podemos identificar ese fruto y lo podemos dividir básicamente en 2. En lo que el maestro enseña y en su testimonio. Es decir, su doctrina y su conducta. Las 2 cosas son el fruto esencial que Jesús tiene en mente aquí. Entonces, en la doctrina podemos decir, bueno, doctrinalmente, ¿cómo identifico yo un falso maestro? Hay algunas cosas que podemos ver. Lo primero, el falso maestro no habla del pecado. No lo menciona. No dice que la humanidad está en enemistad con Dios, que todos los seres humanos están caídos por el pecado de Adán y que cada uno de nosotros somos responsables por nuestros pecados. El falso maestro evita hablar de esas cosas. Son muy fuertes. A la gente no hay que hablarle del pecado. A la gente hay que edificarla, hay que motivarla. ¿Para qué hablarle del pecado? El falso maestro evita hablar de eso. No habla de la condenación eterna. Hay púlpitos donde no se escucha la palabra infierno, por ningún lado. Y por donde diga infierno, pasa la página y no lo mencionan. Pero ¿por qué hay que hablar del infierno? Si Jesús nos vino a libertar del infierno, ¿para qué hay que hablar del infierno? Hay que hablarlo porque Jesús lo dijo. De hecho, Jesús fue el que más habló del infierno en toda la Escritura. 13 veces lo mencionan los 4 evangelios. No habla de la necesidad de la muerte de Cristo para morir por nuestros pecados. Puede hablar de la cruz por muchas otras razones. Puede hablar de la cruz como un ejemplo. Puede hablar de la cruz como un sacrificio por los pecados de la humanidad, pero no por tus pecados personales que necesitan expiación, que necesitan ser lavados, que necesitan ser pagados. No hablan de la necesidad que cada uno tiene de la cruz. El falso maestro no menciona la fe y el arrepentimiento. Es posible que inviten a la gente a que venga a Cristo, pero sin un claro llamado a la fe y al arrepentimiento, lo que eso significa. Que la fe significa poner la confianza únicamente en Cristo y en su obra. Y que el arrepentimiento es darse vuelta de esa vida que llevaba para vivir una vida nueva para Dios. De hecho, hay muchos líderes evangélicos hoy que simpatizan con Roma. Y Roma es idólatra. Me refiero a la Iglesia Católica Romana. Hay muchos líderes evangélicos que simpatizan con el Papa. Con el Papa que claramente dijo últimamente, hace unos meses, que María es corredentora.
y que hay que creer en María para ser salvos. Así lo dijo. Y que un líder evangélico diga, es que nosotros creemos lo mismo. No creemos lo mismo. Lo siento. Porque cuando nosotros hablamos de la fe verdadera se enfoca solamente en uno, y es en Cristo Jesús. Porque Cristo es el único que tiene los méritos para salvarme. El único que murió por nuestros pecados. El único que vivió una vida perfecta y se ofrece como mi sustituto. Ni María, ni los santos, ni los ángeles hicieron eso. Así que, lo siento por los líderes evangélicos, lo siento por los cantantes evangélicos, que dicen que pueden simpatizar con Roma. Están muy mal informados de lo que la Escritura enseña, mis amigos. Lo siento por eso. No se enseña la suficiencia de la justicia de Cristo. Miren, tal vez uno de las cosas que menos se enseña en la iglesia es que la justicia de cada uno de nosotros no es suficiente, ni aún siendo cristiano. ¿A qué me refiero con eso? A que todo el punto de la salvación tiene que ver con dos cosas: con que Cristo pagó por mis pecados, pero con que Cristo, cuando creo en Cristo, la vida perfecta que Cristo vivió es contada a mi favor. Y Dios me acepta no por lo que yo haga. Dios me acepta por la vida perfecta que Cristo vivió y que ahora me es contada como mía cuando creo en Él. ¿Que Dios se agrada en mis buenas obras? Claro que sí se agrada. Porque son las obras de un hijo de Dios. Pero mis obras, el hecho de que se agrade no significa que son suficientes. Las únicas obras suficientes son las de Cristo Jesús. Y eso no se enseña. Y eso evitan decirlo. ¿Por qué? Porque es que a la gente hay que motivarla, hay que edificarla para que se sienta mejor. Y no se enseña la necesidad de una vida santa. Una persona que no enseñe la necesidad de una vida santa, de una vida en dependencia del Espíritu Santo para andar en santidad, como lo vimos en los últimos sermones, del pedir, buscar y llamar. Una persona que no enseñe que el andar santo es necesario, no puede ser considerado un maestro cristiano. Es un falso maestro. Miren, el falso maestro puede hablar del amor de Dios, pero no menciona su justicia y su ira. Él puede hablar de que Dios nos ama. Miren las iglesias, aquí sí lo voy a decir con nombre propio. Miren todas esas iglesias apóstatas que ahora están con la onda LGTBI. Todos hablan del amor de Dios. Dios te ama y te acepta como eres. Dios te ama, pero Dios no te acepta como eres, amigo. Lo siento. Lo siento. Dios ama al que cree en Cristo Jesús y se ha arrepentido de sus pecados. El que no está bajo la ira de Dios. Eso es lo que la palabra enseña. Pueden hablar de moralidad. Uno entra a iglesias donde te hablan muchísimo de moral, muchísimo de cómo vivir. Pero es una moral para hacerle bien al otro. Es una moral para que tú te sientas bien, para que tú seas mejor persona. Pero no es una moral basada en lo que Cristo hizo por ti. En que como crees en Cristo, en que Él te salvó, ahora tú debes vivir en gratitud a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Una es moralismo, la otra es una respuesta en gratitud a Dios. Pueden decir, ven a Cristo para que tu vida cambie, pero que cambie ¿en qué? ¿En qué tiene que cambiar? Ven a Cristo para que tu vida sea mejor, para que tu vida cambie.
Pero ¿cambiar en qué? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Para ser un mejor profesional? ¿Para tener un mejor estatus económico? ¿Para tener una mejor vida? No. Cristo vino para morir por nuestros pecados. Cristo vino para salvarnos. Cristo vino para darnos su espíritu y que podamos ser más y más a su imagen. Para eso vino Cristo. Si con cambiar la vida y ser mejores quieres decir para que seas más santo y más como Cristo, estoy de acuerdo. Pero proclama claramente el mensaje. Porque el problema con los falsos maestros está en lo que no dicen. Porque es que lo que no dicen usualmente es lo que ofende al hombre carnal. Lo que no dicen es lo que usualmente ofende a aquel que está en enemistad con Dios. Pero lo que no dicen es tan importante o más importante que lo que dicen. Miren, ese es el punto con los falsos maestros. Ese es todo el punto. Ellos pueden decir cosas que sean ciertas. Ellos pueden decir cosas que sean verdad. El problema es que no dicen toda la verdad. El problema es que ocultan la verdad. Ocultan partes esenciales de la verdad. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar en Corintios, ellos que querían filosofía, conocimiento del mundo, o querían ser más judíos que los judíos, Pablo le dijo a los corintios: yo me propuse no saber ninguna cosa entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Nada más. Nada más. Si la doctrina tiene a Cristo como centro, bien. Si no tiene a Cristo como centro, preocúpese. Preocúpese. Ahora, hay otro aspecto que también se menciona aquí, y es el fruto personal. Y es que el falso maestro no ha experimentado la salvación personal. Usted me dirá: pastor, pero eso es fuerte decirlo. Es fuerte, pero es real. Porque es que quien ha experimentado la salvación naturalmente quiere que otro la conozca y la sepa. Si no, mire los ejemplos en los evangelios. Los ejemplos están allá a propósito. Jesús libera a un endemoniado. Y el endemoniado, Jesús le dice: no le digas a nadie. Que se va y le cuenta a todo el mundo. Jesús le dijo al ciego: no le digas que te sané. Va y le cuenta a todo el mundo que fue sanado. Porque ese es precisamente el punto que quieren ilustrar los evangelistas. Es que cuando el Señor hace algo en ti, cuando el Señor te salva, es imposible que te quedes callado. Entonces, el tema de no digamos que estos falsos maestros no han experimentado una verdadera salvación. Lo siento. Es que cuando la experimentas, tú lo quieres decir. Cuando la experimentas, tú quieres que otros lo sepan. Y sobre todo, cuando la experimentas y Dios te coloca en una posición de autoridad, de maestro, de pastor, tú sabes la responsabilidad que tú tienes. Que no es cualquier cosa. Entonces, los falsos maestros no han experimentado la salvación, por tanto no dan buenas obras, no hay fruto, porque, lo digo con una frase, el lobo puede vestir ropa de oveja, pero no le puede crecer pelo de oveja. Al lobo no le va a crecer lana. El lobo siempre va a dar pelaje de lobo. Es imposible que se vuelva oveja, a menos que el Señor lo cambie. La apariencia se podrá mantener un tiempo, pero al fin y al cabo se va a dar a conocer. Dios nos ha dicho cuál es el fruto del Espíritu. Eso hay que examinarlo en los maestros. El fruto del Espíritu. Porque en la Escritura, doctrina y conducta están conectadas en el ministerio. Dice en Tito 2, versos 1 al 2, lo leo brevemente. Pero en cuanto a ti, diciéndole a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ojo que lo está colocando a Tito como pastor, ¿no? O sea, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero ahora viene lo que le dice. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes,
sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. En todo eso que he leído, ¿qué tiene que ver con doctrina? Solamente sanos en la fe. El resto, sobrios, dignos, prudentes, amor y perseverancia, son virtudes. Son fruto espiritual. Entonces, Dios sí considera que fruto y doctrina van de la mano. Fruto y doctrina van juntos. ¿Quiere ser sano? Una persona es sana enseñando, el fruto tiene que decir algo. Las dos cosas van juntas. Mis hermanos, Jesús nos está dando las herramientas. No seamos superficiales evaluando. Él nos está diciendo cómo evaluar. Porque en este tiempo, hasta que Él regrese, vamos a tener los dos tipos de maestros. Él nos está diciendo cómo los evaluamos. La responsabilidad es nuestra de evaluar. Es nuestra responsabilidad. Ahora, como palabras finales de todo lo que hemos dicho, quiero decir 3 cosas. La primera, ¿conoce usted a alguien que se congrega con un falso maestro? Adviértale. Biblia en mano, adviértale. Te estás congregando con alguien que no es sano en la fe. Segundo, si alguien que ve esta grabación es un falso maestro, arrepiéntase. Y el Señor lo puede restituir. Yo he conocido casos de personas que enseñaban herejías. El Señor las rescató y el Señor las colocó en el ministerio. El Señor puede cambiar su vida, pero pasando por el arrepentimiento y por la fe. Mis hermanos, el Señor nos ha advertido. Hay un camino ancho y un camino angosto, pero hay voces que nos están guiando o por el camino ancho o por el camino angosto. Y tenemos que ser cuidadosos de quienes escuchamos para que no seamos desviados de la puerta angosta.